Vamos a resolver el ejercicio 54 que nos pide determinar todas las segundas derivadas parciales. Para este ejercicio, pues tenemos una función que depende de dos variables, que son x, y, que es logaritmo natural de ax más by. Sale. No está tan complicado, nada más hay que entender. Y pues primero calculamos la parcial, alguna de las primeras parciales. Parcial de x, que significa calcular la parcial con respecto de x del logaritmo natural de ax más by. Y en este caso pues, sería la parcial con respecto de x de la parte de arriba, que sería ax más by, porque estamos trabajando con un logaritmo, sobre ax más by. Y la parcial de aquí arriba, pues, es claro que esto se va y nos sobrevive simplemente la a sobre ax más by. Ahí está la primera parcial. Pero nos piden una parcial doble, entonces nos están pidiendo la segunda parcial. Esto es la parcial cuadrada perdón, ahí no va el cuadrado, la parcial de x cuadrada de f de xy. ¿Qué otra forma de escribirlo es la parcial con respecto de x, de la parcial con respecto de x de f de xy? Que en realidad esta notación nos dice un poquito más hacia dónde vamos, porque esta parcial nosotros la calculamos aquí arriba. Entonces, en realidad se trata pues, de calcular una derivada parcial de esta expresión ax más by. ¿De acuerdo? Y aquí hay dos alternativas. Pueden utilizar la expresión de u entre v si quieren. Yo en realidad voy a subir esta expresión aquí arriba. ¿De acuerdo? Es decir, la voy a denotar como la parcial con respecto de x de a por ax más by a la menos 1. Y entonces esto ya nos da un sentido de que el resultado va a ser a, baja el exponente, que sería menos 1, ax más by a la menos 2 por la parcial con respecto de x de ax más by. ¿De acuerdo? Es una vil y trivial segunda derivada. Entonces es más por menos a nuevamente la parcial de esta expresión, pues nos va a dar a. Entonces sería por a. Bueno, antes de eso va esta cosa. Va ax más by a la menos 2a. Si queremos reescribirlo así como para que parezca que lo hizo gente decente, entonces tendríamos que multiplicar esta A por esta A, y nos daría a cuadrada, todo esto sobre ax más by al cuadrado. Y ya, eso es todo. Observen que en realidad, si esto nada más dependiera de x, pues fue como sacar la segunda derivada, porque en realidad sacamos la segunda derivada, ¿de acuerdo? En este caso fue la segunda derivada con respecto de x. A eso se refiere con la segunda parcial, ¿vale? El detalle es que pueden ser parciales simples o cruzadas, por ejemplo. La parcial de xy. Esto es la parcial con respecto de y de la parcial con respecto de x. Porque recordemos que, o señalemos que, si bien este tipo de notación indica que las derivadas se hacen en este sentido, ¿vale? Cuando nosotros las colocamos en notación de cociente, ¿de acuerdo? De f de x, y, significa que primero hicimos esta y después haremos esta otra, ¿de acuerdo? Es decir, van en este sentido de la lectura de las parciales. Por otra parte, esta notación también es muy clara de que primero calculamos la parcial con respecto de x y ya que lo tengamos, calculamos la parcial con respecto de y. Pero la primer parcial con respecto de x, pues ya la calculamos en realidad, porque pues aquí está, aquí la calculamos. Esa es la primera parcial con respecto de x. Entonces ese resultado pues, es el que metemos aquí en la parcial con respecto de y, sale de esta expresión. ¿De acuerdo? Porque pues ya hicimos la parcial con respecto de x. Y esa es una parcial cruzada.
¿Cuál es AX más BY? Obviamente, bueno, en mi caso, más que obvio, en mi caso voy a utilizar la misma estrategia que utilicé en el ejercicio anterior de reescribir esto como la parcial con respecto de y de a x más by a la menos 1. Y aquí nos haría a por menos 1 por ax más by a la menos 2, porque menos uno nos da menos 2, parcial con respecto de y, de ax más by. Obviamente, pues este se va porque ahora la variable es y, y de aquí pues, nos sobreviviría la b. Entonces esto nos queda menos ax más by a la menos 2 por b. O simplificando para que parezca que lo hizo gente decente, ab sobre ax más by a la menos 2. ¿De acuerdo? Y eso, pues eso sería todo. Y esta sería la primer parcial cruzada. ¿Sale? Ya, ahí ya tenemos un resultado, que esta es la parcial de XX. Ahí está. Un segundo resultado, que es la parcial de XY. Ahí está. Y ahora pues necesitaríamos la parcial de YY, por ejemplo. YY. Ok. La parcial de YY. La parcial de YY. La parcial de Y, pues se basa en que primero calculamos la parcial de Y. Entonces, pues calculemos primero la parcial de Y y esto significa calcular la parcial con respecto de Y de la expresión logaritmo natural de AX más BY, porque pues es la función con la que trabajamos originalmente. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a derivar ahora con respecto de Y. Hace un momento nos pasamos todo el tiempo trabajando primero con la parcial de X, pero hicimos uso y abuso de ella porque fue lo primero que calculamos, ¿de acuerdo? Si hacemos esto, pues sería la parcial con respecto de Y de A, esta es una parcial, A X más BY sobre AX más BY por la notación o por el resultado de la fórmula de logaritmo. Y en este caso, la parte de arriba nos haría, pues esto se muere porque pues, es con respecto de y nos daría B sobre AX más BY. Y ahora voy a hacer uso y abuso de esta expresión para calcular primero la de y, que sería la parcial bueno, la segunda parcial de f de xy, o como dijimos hace un momento, que es la parcial de y después de calcular la parcial de y de f de xy, ¿sale? Se dan cuenta, anotar todo esto no es como que tan necesario, solamente es para hacer hincapié de cuál es la lógica que estamos siguiendo, porque pues ahora este resultado que está aquí pues, lo empujamos en lugar de esto porque ya lo calculamos. ¿Vale? Entonces aquí sería la parcial con respecto de y de b sobre ax más by. ¿De acuerdo? Y pues nuevamente utilizando la lógica que hemos ocupado anteriormente, esto es la parcial con respecto de y de ax más by a la menos 1 porque me gusta trabajar más con las potencias que con los cocientes. Y esto sería b menos 1 ax más by a la menos 2 por la parcial con respecto de y de ax más by, que como es parcial con respecto de y, esto se pierde. Y nos queda menos b ax más by a la menos 2 por b. Y, qué feo por b. Por b. Y esto es menos b por b, sería b cuadrada sobre ax más by al cuadrado. Y ya, esa es la segunda parcial. Hay una cuarta parcial que falta, ¿de acuerdo? A ver, hasta el momento hemos calculado la parcial de xx, la parcial de xy, la parcial de y. ¿Cuál es la que nos falta?
de las posibles combinaciones de parciales, de segundas parciales que podemos hacer, ¿cuál es la que falta? Falta f de yx. F de yx. Es decir, de yx nos falta la parcial con respecto de x, de la parcial con respecto de y, de f de x, y. ¿De acuerdo? Esta ya se les va a quedar como ejercicio. ¿Sale? Porque van a llegar a un resultado impactante. ¿Sale? Les voy a pedir que no pierdan de vista esta otra. Chan, 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 chan. ¿De acuerdo? Pero esa es la idea con estas segundas parciales. En realidad van a calcular en general la cuarta, pero la van a comparar con esta y se van a dar cuenta de en qué se parecen, en qué se diferencian. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas con esto? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Perfecto. Así, comparen, hagan esta segunda parcial y compárenla con esta. El resultado los va a sorprender. Ok. Bueno, debemos dejar de ver Facebook. En este caso, los ejercicios que se encuentran aquí, se trata de ir resolviendo las parciales pues, en el orden que nos están indicando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el ejercicio 65. ¿Vale? A ver, resolvamos el ejercicio 65. Ejercicio 65. Tenemos la función que depende de x, de y y de z de... qué mala onda. Bueno, está bien, de e a la x, y, z cuadrada. Me cae mal esta gente. Pero estamos haciendo el 60 y ¿qué? Pero no puedo hacer el 65 porque es impar. Es una pena. Bueno, hagamos el 66. Sí, el 66. ¿Por qué es par? Ok, esto es E. Pero cambia la variable. Esto es G de R. Ay, que me salvé. Eso lo tienen que hacer ustedes. G de R ST igual a E a la R seno de ST. Y hay que calcular la parcial de G de R de ST. Perfecto. Ok. En este caso, por la lectura de la parcial que nos piden calcular, va en este sentido. ¿De acuerdo? Si estuviéramos con esta notación, va en sentido inverso. ¿Sale? Como es el 68. Aquí, por ejemplo, el 69 es la parcial con respecto de teta y luego la parcial con respecto de r y al final la parcial con respecto de r. En el ejercicio que nos toca a nosotros es primero la de r, luego la de s y finalmente la de t. Entonces, pues se va construyendo poco a poco. Primero la parcial con respecto de r. ¿Sale? Y esto es e a la r seno de st. Y pues esta parte es constante. La derivada de a a la r con respecto de r, pues es a a la r. Y nos da e a la r seno de st. Qué fácil. Estuvo sencillo. Ok, ya tenemos la parcial de r. Ahora vamos a calcular la parcial con respecto de s, de la parcial con respecto de r, de g de r s t. Que pues esto es la parcial con respecto de s, de la parcial que obtuvimos hace un segundo, que es e a la r s seno de st. Y la parcial con respecto de s nos daría e a la r coseno de st por la parcial con respecto de s de st, que nos daría simplemente, en este caso nos da una s, entonces nos da s, no es cierto, no es cierto. Estamos derivando con respecto de s, entonces nos sobrevive la t. Este e a la r coseno de st. Y hasta aquí todo era bonito y fácil, pero nos piden g ¿de qué? RST. RST, ya tenemos que esto es la parcial con respecto de t
de la parcial con respecto de R, de la parcial con respecto de... No es cierto, aquí la regué. Va al revés, aquí es S y aquí es la parcial con respecto de R. ¿De acuerdo? Leemos en este sentido, aquí se lee en el sentido inverso. De G de S, R, T. ¿Sale? Pero la ventaja pues, es que nosotros ya calculamos esta segunda parcial. Entonces simplemente es la parcial con respecto de T e a la R coseno de ST. ¿De acuerdo? Y se aplica la regla del producto, que pues, es el primero, la primera parte, que es T e a la R por la parcial con respecto de T de coseno de ST. Más la segunda parte, que es coseno de ST, por la parcial de la primera parte, que es T e a la R. En este caso, lo que nos va a quedar es T e a la R, la derivada de coseno es menos seno de ST por la parcial con respecto de T de ST, más coseno de ST por e a la R. Ya nada nos falta este pedacito y ya, pero pues eso nos va a dar S, entonces nos da ST e a la R menos, más por menos menos, seno de ST más e a la R coseno de ST. Y ya aquí ya se puede dejar así o se puede factorizar o como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Si lo factorizamos nada más para que pues, parezca que somos inteligentes, esto es e a la R, es coseno de ST menos ST seno de ST. Y ya. Ahora sí, ya calculamos explícitamente la parcial que nos pidieron. Ya aventamos los libros y nos vamos porque ya está. ¿Sale? Entonces, en este caso, el problema de las parciales de orden superior es que hay que construir una tras otra, tras otra, tras otra. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay que ir muy concentrados, ir calculando parcial tras parcial, según se requiera. ¿Sale? Más o menos, dudas, preguntas. No, profe. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a detenernos hasta aquí. ¿Sale? Ya con estos dos ejemplos.